Hola, ¿qué tal? Pues vamos a resolver el ejercicio modelo que se encuentra en el libro de mecánica de fluidos de Mott. Esto en el capítulo 11 que es sobre sistemas de tuberías en serie. El ejercicio prácticamente nos pide calcular la potencia de la bomba para un sistema dado, que es el que se encuentra en la imagen, y nos da los siguientes datos. Nos dice que se requiere hacer circular un flujo volumétrico de alcohol metílico a 25 Celsius, con un caudal de 0.015 metros cúbicos por segundo. Nos da también los datos de las tuberías. Dice que las líneas de succión y descarga son de acero estándar de 4 y 2 pulgadas de diámetro, respectivamente. La longitud de la línea de succión es de 15 metros y de la línea de descarga 200 metros. También nos da el dato de la rugosidad para estas tuberías, que es de 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Menciona que la entrada desde el almacenamiento principal es de bordes cuadrados y ambos codos en la instalación son de 90 grados y son estándar. De igual manera nos dice que la válvula es de tipo globo y se encuentra totalmente abierta. Pues bueno, nos piden calcular la potencia de la bomba, ¿no? Para ello sabemos que la potencia va a ser igual a HA, que es la carga suministrada, por el peso específico del fluido, por su caudal, entre la eficiencia del motor. Otro dato importante que nos dan, que se me olvidó enlistarlo, es la eficiencia. Nos dicen que la eficiencia del motor es igual al 76%. ¿Ok? Entonces, bueno, analizando esta ecuación, prácticamente el peso específico lo obtenemos de tablas y está en función de la temperatura y del fluido. ¿Ok? El flujo volumétrico o caudal nos lo dan como dato de entrada, al igual que la eficiencia del motor. ¿Ok? Entonces, lo único que hay que encontrar es HA. ¿Ok? Para ello, lo único que tenemos que hacer es hacer un balance de energía desde el punto 1 al punto 2. La ecuación de la energía, considerando estos dos puntos, nos queda de la siguiente manera. Entonces, bueno, la ecuación que tenemos que resolver es esta. Ahora hay que plantear algunas suposiciones. ¿Ok? Entonces, bueno, como ambos depósitos se encuentran abiertos a la atmósfera, su presión es igual. ¿Ok? Y por lo tanto es igual a cero. Entonces, los términos de la presión se vuelven cero. Esto considerando presiones manométricas. Por otro lado, la velocidad 1 y la velocidad 2 son aproximadamente cero. ¿Ok? Esto debido a la relación entre las áreas de los depósitos y las líneas de tanto de succión como de descarga. Entonces esas velocidades prácticamente tienden a cero. ¿Ok? Ahora bien, el término HR de energía removida en este caso es cero, ya que no tenemos ningún motor de fluido. Entonces, de esta manera, tomando en cuenta estas consideraciones, nuestra ecuación de la energía se reduce de la siguiente manera. Ahora bien, despejando HA, nos queda HL. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación que tenemos que resolver. ¿Qué no conocemos? En este caso, las diferencias de alturas las conocemos, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que encontrar es el valor de HL, que son las pérdidas. ¿Las pérdidas qué? Debidas a los tramos de tubería recta y a los accesorios. ¿Ok? En este caso sabemos que HL es la sumatoria de todas esas pérdidas. ¿Ok? Bueno, analizando el sistema, observamos que en total tenemos 6 pérdidas. ¿Ok? La primera son los bordes del tanque de salida. Ujú. La segunda
es la que corresponde a toda la línea de succión. La tercera es la de la válvula. La cuarta son los dos codos. ¿Ok? Ambos codos. La quinta es la línea de descarga, es decir, todo ese tramo. Y finalmente la sexta es la entrada al depósito 2. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de estas 6 pérdidas es igual a todas las pérdidas en el sistema. Ahora bien, sabemos que las pérdidas menores se calculan con la siguiente ecuación, que nos dice que las pérdidas va a ser igual a una constante por la carga de velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. ¿Ok? ¿Esta constante de qué depende? Esta constante depende del accesorio. ¿Ok? Entonces, estos valores los encontramos tabulados, ya sea en manuales bueno, en mi caso yo lo obtuve del libro de Mood, pero Mood hace referencia al manual de flujo de fluidos de Crane. Entonces ahí pueden encontrar diferentes constantes para diferentes accesorios. ¿Ok? Entonces, bueno, planteando las ecuaciones para cada uno de los accesorios y los tramos de tubería, tenemos que H1 va a ser igual a una constante por la carga de velocidad. En este caso, ¿qué velocidad? La velocidad en la línea de succión. ¿Ok? La segunda, que tiene que ver con la línea de succión, es, en esta ocasión utilizamos la ecuación de Darcy. Entonces H2 va a ser igual a el factor de fricción en la línea de succión por la relación entre la longitud de la línea de succión entre su diámetro. Esto por la carga dinámica, considerando obviamente la velocidad de succión. ¿Ok? Ahora H3. Bueno, como comentábamos, cada accesorio tiene su constante. En este caso, la constante para una válvula de globo es igual a 340 veces Ft en la línea de descarga. Y esto multiplica a su vez a la carga dinámica. En este caso, la velocidad de descarga, debido a la ubicación que tiene la válvula. En este caso, Ft es el factor de fricción en la zona de turbulencia completa. ¿Ok? Y igual se encuentra tabulado. H4, en este caso, son las pérdidas provocadas por ambos codos. Entonces tenemos dos codos, entonces es 2 veces la K del codo, que en este caso son 30 Ft en la línea de descarga, por la carga de velocidad. ¿Ok? De nuevo, en la línea de descarga aplicamos la ecuación de Darcy y nos queda como H5 va a ser igual a el factor de fricción de la línea de descarga por la relación de la longitud entre el diámetro por la carga de velocidad. En este caso de la descarga. ¿Ok? En este caso H6 es igual a la carga dinámica, considerando la velocidad de descarga. Observando las ecuaciones anteriores, es necesario calcular las cargas de velocidad en las líneas de succión y descarga. Para ello necesito conocer la velocidad.
¿ok? Entonces vamos a calcularlo. ¿Cómo obtenemos la velocidad? Bueno, pues muy sencillo. Simplemente planteamos el flujo volumétrico. Tenemos que el flujo volumétrico va a ser igual al flujo volumétrico en la succión y va a ser igual al flujo volumétrico en la descarga. ¿Ok? A su vez tenemos que ese flujo volumétrico va a ser igual a el área en la succión por la velocidad en la succión igual al el área en la descarga por la velocidad en la descarga. ¿Ok? Entonces conocemos el flujo volumétrico ya que es un dato que nos proporciona el problema. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es despejar. ¿Ok? Entonces para la velocidad de la succión tenemos que mi velocidad de la succión va a ser igual a la relación entre el flujo volumétrico y el área de la succión. ¿Ok? En este caso es el área del diámetro del tubo. ¿Ok? Entonces nos queda que 0.015 metros cúbicos por segundo entre 8.213 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. ¿Ok? Y esto nos da como resultado 1.83 metros por segundo. Realizamos el mismo procedimiento para la velocidad de descarga, pero considerando el área y la velocidad de descarga, obviamente. Entonces, la velocidad de descarga va a ser igual al flujo volumétrico entre el área de la descarga. Esto nos queda como 8 a la menos 3 metros cuadrados de 0. Lo que nos da como resultado 6.92 metros por segundo. Ahora bien, ya podemos calcular la carga de velocidad. En este caso, la carga de la velocidad es igual a la velocidad en la succión al cuadrado entre dos veces la gravedad. ¿Ok? Y para la descarga simplemente consideramos la velocidad de descarga. Entonces sería la velocidad de descarga al cuadrado entre 2g. ¿Ok? Entonces sustituyendo valores nos queda que sería 1.83 metros por segundo al cuadrado entre dos veces la gravedad, que su valor es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Y esto nos da como resultado 0.17 metros. Ahora para la carga de velocidad de la descarga tenemos que sería 6.92 metros sobre segundo al cuadrado entre dos veces la gravedad. ¿Ok? Y esto nos da como resultado 2.44 metros. ¿Ok? Ahora bien, ya tenemos las cargas. ¿Qué otro factor tenemos que conocer? Bueno, tenemos que conocer el factor de fricción para los tramos rectos. En este caso, para poder obtener el factor de fricción es necesario conocer el número de Reynolds, ya sea que utilicemos el diagrama de Moody o alguna de las ecuaciones que están en el libro, pero necesitamos calcular forzosamente el número de Reynolds. ¿Esto para qué? Esto para conocer el régimen del flujo. ¿Ok? Entonces vamos a calcularlo. Bueno, para el número de Reynolds también es importante obtener las propiedades del fluido con el que estamos trabajando. Para el alcohol metílico tenemos que su densidad a 25 grados Celsius es igual a 789 kilogramos sobre metro cúbico y su viscosidad dinámica es igual a 5.6 por 10 a la menos 4 pascales por segundo. ¿Ok? Estas propiedades las obtuve de las tablas del libro, entonces, bueno, dependiendo del
del flujo que, perdón, del fluido que tengamos, pues son las tablas a las que tenemos que ir. Entonces, bueno, calculando el número de Reynolds para la succión y la descarga, nos queda el número de Reynolds. La succión va a ser igual a la velocidad en la succión, que es 1.83 metros por segundo, por el diámetro de la succión, que son 0.1023 metros, por la densidad del fluido, que en este caso son 789 kilogramos sobre metro cúbico. Y todo esto entre la viscosidad dinámica, que son 5.6 por 10 a la menos 4 pascal segundo. ¿Okay? Realizando los cálculos, obtenemos que el número de Reynolds en la succión es de 2.64 por 10 a la 5. ¿Okay? Ahora para el número de Reynolds en la descarga tenemos que el número de Reynolds en la descarga va a ser igual a 6.92 metros por segundo, que es la velocidad de la descarga, por el diámetro 0.0525 metros, por la densidad del fluido 789 kilogramos por metro cúbico, entre la viscosidad. Son 5.6 por 10 a la menos 4 pascales segundo. Esto nos da como resultado 5.12 por 10 a la 5. ¿Okay? Ahora bien, sabemos que para flujo interno en tuberías, si mi número de Reynolds es mayor a 3000, se trata de flujo turbulento. En ambos casos tenemos flujo turbulento. ¿Okay? Ahora bien, ya conociendo el régimen de flujo, podemos determinar el factor de fricción en los tramos rectos y el factor de fricción en la zona de turbulencia. Ahora bien, para conocer el factor de fricción en la zona de turbulencia completa, lo que tenemos que conocer es el diámetro y el material de nuestra tubería. En este caso, esta tabla es referente a tuberías de acero, ¿okay? Y bueno, nos dan información del factor de fricción considerando diferentes diámetros, ¿no? En este caso, solamente necesitamos conocer el factor de fricción en la zona de descarga. ¿Okay? Entonces, considerando que el diámetro de la zona de descarga es de 2 pulgadas, nuestro factor de fricción es de 0.019. ¿Okay? Entonces, el factor de fricción en la zona de turbulencia completa para la descarga es igual a 0.019. Ahora bien, comentábamos que para obtener el factor de fricción en tramos rectos de tubería es necesario utilizar o ya sea el diagrama de Moody o alguna ecuación. En este caso yo voy a utilizar la siguiente ecuación. Aplicando la ecuación anterior, para el caso de la succión y la descarga tenemos que el factor de fricción en la succión va a ser igual a el logaritmo de 1 entre 3.7, la relación entre el diámetro y la rugosidad de la tubería, que en este caso como es de la succión, consideramos el diámetro de la succión, sería 0.1023 entre la rugosidad, que es un dato que nos dan. En caso de que no nos den este dato, lo podemos encontrar en el diagrama de Moody o en tablas con propiedades de los materiales. Entonces, para este caso tenemos una rugosidad de 4.6 por 10 a la menos 5. Más 5.74 entre el número de Reynolds a la 0.9.
En este caso, para la succión, el número de reinos fue de 2.64 por 10 a la 5. Y esto va a estar elevado a la 0.9. ¿Sí? Simplemente todo esto va a estar al cuadrado. Y 0.25. ¿Sí? Realizando estos cálculos, obtenemos que para la succión, el factor de fricción es de 0.018. ¿Ok? Realizando este mismo cálculo, pero para el factor de fricción en la descarga, obtenemos que el factor de fricción en la descarga va a ser igual a 0.020. Ahora bien, ya podemos, ahora sí, calcular todas nuestras pérdidas dentro del sistema. ¿Ok? Sustituyendo los valores que obtuvimos en las ecuaciones que previamente planteamos, tenemos que H1, en este caso H1 mencionaba que había una K. Esta K para una entrada de bordes cuadrados es igual a 0.5. Entonces, esto lo pueden encontrar, en este caso yo lo encontré en la figura 10.13 del libro de Mood. Entonces, esto nos quedaría como H1 es igual a 0.5 por la carga de velocidad en la succión, que son 0.17. Esto nos da como resultado 0.09 metros. Ahora H2, que es el tramo de tubería recta de la succión. En este caso el factor de fricción fue de 0.018 y esto va a multiplicar la relación entre la longitud y el diámetro, que sería 15 metros entre 0.1023 metros por 0.17, que es la carga de velocidad, metros, y esto nos da como resultado 0.45 metros. ¿Ok? Ahora H3. H3 es la válvula de globo. El factor de fricción en la zona de turbulencia es igual a 0.019 por 340, que es la constante del accesorio, por la carga de velocidad de la descarga, que son 2.44 metros. Esto nos da como resultado 15.76 metros. H4, que son las pérdidas debidas a los codos, es igual al número de codos, que en este caso fueron 2, por el factor de turbulencia, el factor de fricción de turbulencia, que en este caso fueron 0.019, 30 por 2.44 metros. Esto nos da como resultado 2.78 metros. Ahora H5, que es igual a la pérdida en el tramo de tubería de la descarga. En este caso el factor de fricción para la descarga fue de 0.020 y la relación entre la longitud y el diámetro es igual a 200 metros entre 0.0525 metros por 2.44 metros. Esto nos da como resultado 185.9 metros. Y finalmente H6. H6 es igual a 2.44 metros, que es la carga de velocidad. Como podemos observar, las mayores pérdidas que se tienen en el sistema son en los tramos rectos, en especial en el tramo de la línea de descarga, ya que pues tiene una longitud de 200 metros y la pérdida es de 185.9 metros. ¿Ok? Entonces, bueno,
Sumando todo esto, tenemos que HL va a ser igual a 207.4 metros. ¿Ok? Entonces ya obtuvimos este valor de las pérdidas por fricción. Tomando como punto de referencia el nivel del tanque 1, o mejor dicho, tomando como niveles de referencia ambos niveles tanto del depósito 1 como el depósito 2, podemos obtener la diferencia o la altura que hay entre ellos. ¿Ok? Entonces, tomando como referencia 1, tenemos que la distancia que hay de 1 a 2, en este caso el ejercicio nos dice que esa distancia es de 10 metros. En la imagen no se alcanza a apreciar, pero bueno, en el libro nos dice que es de 10 metros. Entonces, por lo tanto, Z2 menos Z1 va a ser igual a 10 metros. Ahora sí, sustituyendo todos los valores que ya encontramos en la ecuación de la energía, nos quedaría que HA va a ser igual a Z2 menos Z1, que son 10 metros, más las pérdidas por fricción, que en este caso fueron 207.4. Y esto nos da como resultado 217.4 metros. ¿Ok? Ahora sí, finalmente podemos calcular la potencia de la bomba. Entonces, sustituyendo valores, nos queda que la potencia va a ser igual a 217.4 metros por 7.74 kilonewton sobre metro cúbico. Es el peso específico de ¿qué? De nuestro fluido. Por el flujo volumétrico, que son 0.015 metros cúbicos por segundo. Y esto entre la eficiencia del motor, que es de 76%. 0.76. Esto nos da como resultado una potencia de 33.2 kilowatts. Y damos por concluido este problema.